Volkswagen. Bueno, un placer darle la bienvenida en esta mañana a Tomás Alan. Él es investigador del área de recursos naturales del Centro Fundar, una organización justamente que acaba de presentar un trabajo interesante, discutir los derechos de exportación hacia un nuevo marco fiscal para el agro. Tomás, un placer, buen día, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo va? Un gusto. Muchas gracias por la Encantado, invitación. igualmente. Tomás, bueno, hay muchos lineamientos de esto que son sabidos desde hace mucho tiempo, pero es interesante también ustedes están planteando respecto a posibles potenciales cambios a futuro de este tema, ¿no? Central, gravitante en la economía del país, en cuestiones sociales también, impositivas desde ya, algo a lo cual derechos de exportación se entró, ¿no? De forma muy sencilla. No es fácil la salida, se intentó, se vuelve a retroceder. Pero hay también algunos esquemas potenciales posibles, ¿no? A futuro para alguna sustitución. Contanos un poco el eje del trabajo. Efectivamente, creemos que sería bueno empezar a avanzar en una reducción o eliminación gradual de las retenciones, que implica ir reduciendo a algunos puntos porcentuales por año durante una cierta cantidad de años las alícuotas de los principales productos de exportación, las alícuotas que pagan por derechos de exportación. Lógicamente, el gran desafío es el impacto fiscal que tiene esta reforma, porque las retenciones representan entre 1,5 y 2 del PBI y entre el 4 y el 9% de la recaudación total, dependiendo del año. Hay una buena parte de los ingresos que se dejarían de percibir, que se recuperarían de forma relativamente automática, no necesariamente de forma inmediata, pero de forma relativamente automática, en el sentido de que sin hacer otros cambios en otros impuestos, igualmente hay una parte que se compensa por aumentos de producción y por lo cual implica un aumento en la recaudación de impuestos como el impuesto a las ganancias y el IVA, también por un aumento en el ingreso del productor. El efecto automático de reducir retenciones es un aumento en el ingreso del productor. Eso implica mayor impuesto a las ganancias por parte de los productores, y también por un aumento en el precio que pagan los consumidores, con lo cual aumenta el impuesto al valor agregado. Con lo cual hay una parte de lo que se pierde que se compensa, de los ingresos fiscales que se pierden que se compensan. Pero hay dos temas. Uno es que esa compensación no es total, es cercana al 60% de los ingresos, de la pérdida de ingresos fiscales. Y el otro punto es que esa compensación fiscal no se distribuye de forma neutral entre niveles de gobierno. Es decir, estaríamos cambiando impuestos exclusivamente nacionales, como son las retenciones, pues son un impuesto que se los queda en su totalidad el Estado Nacional, por impuestos que se coparticipan con las provincias, como son el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias, o bien que son de carácter local, como son los ingresos brutos. Entonces, las provincias son ganadoras de esa reforma porque se amplía automáticamente la base, la masa coparticipable, y la nación es una perdedora neta de reducir derecho de exportación porque se empieza a desprender de una fuente de recaudación que es exclusivamente de carácter nacional. En un Entonces esos punto, son ¿eso los... queda compensado, Tomás, teniendo en cuenta que al aumentar la producción aumenta también la exportación y por ende la recaudación por derechos de exportación, lo que quede todavía? También, efectivamente, hay una serie de vías por las cuales se compensa la pérdida directa, digamos, de ingresos fiscales cuando reducís derecho de exportación. Por un lado, como aumenta la producción, aumentan también la recaudación por los derechos de exportación que todavía quedan. Claro. Por otro lado, aumentan estos dos impuestos coparticipables que son ganancias, IVA y también algunos locales como ingresos brutos. Pero de nuevo, hay dos grandes temas. Uno es que la compensación no es total, es cercana al 60%, y el otro punto importante es que no se distribuye proporcionalmente entre niveles de gobierno, sino que perjudica más a la nación que a las provincias. Y entonces una de las cosas a resolver para poder avanzar en la reducción de los derechos de exportación es
distribuir equitativamente los costos de esta reforma entre niveles de gobierno, entre la nación y las provincias. Fue fácil de implementar allá en el 2002, es muy práctico para recaudar, como estás mencionando. No es fácil de salir de esto, un intento fallido, ¿no es cierto? Recordemos 2 administraciones atrás, el gobierno de Mauricio Macri, porque después se tuvieron que volver a reimplantar otro contexto económico, también político, social inclusive, al actual. ¿Cómo se puede hacer, Tomás, también para compensar con qué otro tipo de propuestas en materia impositiva? Ustedes también hacen mención a algunas alternativas, ¿no?, en el trabajo que son interesantes para el análisis por lo pronto. Sí, nosotros creemos que en paralelo a esa reducción de los derechos de exportación hay que avanzar en el fortalecimiento de otros impuestos que recaigan sobre las ganancias y sobre la propiedad. Puntualmente sobre el impuesto a las ganancias y sobre el impuesto inmobiliario rural, quizás combinado con bienes personales, que también es un impuesto que apunta a gravar activos patrimoniales. Y también la gradualidad de la reforma. Nosotros proponemos avanzar en un sentido gradual, ir reduciendo algunos puntos porcentuales por año en las alícuotas. Esta gradualidad en la reforma le da cierto margen para hacer ajustes en estos otros impuestos en los cuales creemos que hay que hacer ajustes para compensar esa pérdida recaudatoria. Tomás, Entonces, algún productor puede estar en estos momentos del otro lado, mate por medio, atragantándose con: me van a bajar derechos de exportación, pero voy a tener el mismo perjuicio económico por un aumento de otros gravámenes. Mencionabas recién una lista, ¿no? Ganancias, bienes personales, inmobiliario rural. ¿El daño económico sería menor al perjuicio que en el caso de los derechos de exportación actuales? sí, sin duda, sin duda. La idea no es aumentar la presión fiscal sobre el sector, sino cambiar la estructura, la composición del marco fiscal actual, que es un marco fiscal, un régimen tributario muy centrado en los impuestos sobre las exportaciones, que son impuestos que afectan a las exportaciones y afectan a la producción, y está poco centrado en impuestos sobre las ganancias y la propiedad, que son impuestos que tienen claras ventajas desde el punto de vista de la producción y de la distribución también. Son menos distorsivos y son también más equitativos. Entonces, lo que proponemos es ir hacia un nuevo marco fiscal que premie más la producción, que afecte menos la producción, que siga recaudando, pero que lo haga con impuestos sobre las ganancias y la propiedad, que tienen estas ventajas desde el punto de vista de la producción y también que son más equitativos. El gradualismo en la planificación para que la baja sea escalonada, secuenciada de los derechos de exportación, por un lado puede dar un marco de previsibilidad, por otra parte puede generar mayores especulaciones o mayor recálculo a la hora de comercializar las distintas campañas, teniendo en cuenta que se va jugando justamente con los tiempos y con las ventajas que haya también en materia económica. Sí, no es algo que veamos que haya pasado en la reforma del 2015, por ejemplo, donde también había un sendero gradual y la producción respondió bien, con lo cual también son modificaciones que se hacen anualmente, a diferencia de lo que sucede con el tipo de cambio, por ejemplo, donde los cambios son mucho más frecuentes en el tiempo y entonces eso puede habilitar alguna especulación con las liquidaciones, pero no lo esperaríamos en el caso de los derechos de exportación, que implicarían cambios, ya te digo, más espaciados en el tiempo. ¿Esto creen que estamos en el momento político, económico, social como para dar esta discusión? ¿O esto está supeditado al ordenamiento de la macro que recién llegaría todavía, bueno, en forma a nivel calendario no precisa? Sí, diría que no en el muy corto plazo, sí para discutirlo, por supuesto, no para empezar a implementarlo en el muy corto plazo. Efectivamente, la prioridad es estabilizar la macro, para lo cual es necesario consolidar las cuentas fiscales y una vez superada esa situación podría comenzar a avanzarse en un esquema de reducción gradual de las retenciones, pero creemos importante que una vez estabilizada la situación se empiece a avanzar en esta reforma, en un nuevo marco fiscal que grave menos la producción y las exportaciones y que fortalezca impuestos sobre las ganancias y la propiedad.
Tomás Alan, referente de la Fundación Fundar un Placer, gracias por haber estado, muy gentil. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Abrazo grande, un gusto. Nos vamos con él, con ustedes a la pausa. Se quedan un minuto nada más, ya estamos de vuelta.